a iniciar con lo que es fuerza eléctrica. ¿Listo? Primero que todo, para hablar de fuerza eléctrica, vamos a hablar de la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Coulomb, digamos que fue formulada por Charles Coulomb. ¿Sí? Por Charles Coulomb. Él hizo experimentos frecuentes con cargas eléctricas, específicamente en una balanza de torsión, y lo que logró hacer Coulomb fue medir como tal, logró medir la magnitud de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados. Entre objetos cargados. Bueno. Para hablar nosotros como tal de lo que es primero la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb, vamos a introducir un concepto importante que es el concepto de una carga puntual. Entonces, la carga puntual, digamos que es muy similar al concepto de una masa puntual, que es el que utilizamos nosotros por lo general en mecánica para estudiar lo que es dinámica de una partícula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una carga puntual? Pues es una partícula de un tamaño despreciable que tiene una carga eléctrica. Es una partícula de tamaño despreciable que posee carga eléctrica, ¿no? Recordemos que la carga eléctrica la medimos como ganancia o falta de electrones, ¿no es cierto? Recordemos también que como tal el electrón es la carga fundamental, ¿no es cierto? Lo hablamos la clase pasada. Y que el valor de la carga del electrón lo representamos con la letra E, ¿verdad? En este caso sería menos E porque es una carga negativa. Y esta carga eléctrica del electrón, recordemos, vale 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? De igual manera, pues si hablamos de un protón, el protón tendrá la misma carga eléctrica, pero en sentido positivo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que la carga eléctrica del protón es más E, o simplemente E, y pues vale lo mismo, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo fue lo que, o qué fue lo que logró medir como tal Coulomb cuando formuló su ley? ¿Sí? Entonces, si consideramos dos cargas eléctricas, vamos a considerar acá. La primera carga vamos a considerarla positiva. Y por acá vamos a tomar una carga eléctrica negativa. ¿Sí? Bueno, necesariamente pueden tener cargas diferentes, ¿no? Y pues entre ellas dos hay una distancia. Vamos a ubicar la distancia que hay entre ellas dos aquí. Entre ellas habrá una distancia que vamos a llamarla R. ¿Sí? Entonces, entre ellas dos se va a originar una fuerza. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Como estas dos cargas son cargas de signos opuestos, pues se van a ver atraídas, ¿no? Entonces va a haber una fuerza de atracción entre ellas dos, ¿no? Esas dos fuerzas las llamamos F12 y F21. Sí, bueno, depende del sistema de referencia que nosotros estemos utilizando. Si nosotros ubicamos que estas cargas son las cargas 1 y 2, esta de aquí sería la fuerza F12 o 21, bueno, depende de cómo nosotros la trabajemos, que sería la fuerza que sobre la partícula 1 ejerce la partícula 2, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta fuerza? Pues es una fuerza de atracción. Y de igual manera, pues tendríamos la fuerza F21.
que es la fuerza que sobre la partícula 2 está ejerciendo la partícula 1, y en este caso también es una fuerza de atracción. ¿Sí? También sabemos que, bueno, si estas dos cargas son de signos iguales, vamos a tomar ahora dos cargas positivas, ¿cierto? Positiva y positiva. En este caso, o bueno, de igual manera negativa y negativa, se va a originar una fuerza, pero esta es una fuerza de repulsión, ¿no? Muy diferente a lo que es la fuerza gravitacional, ¿no? Recordemos que la fuerza gravitacional sí es una fuerza netamente atractiva, ¿no? Aquí podemos encontrar que la fuerza es ya sea atractiva o repulsiva, ¿no? De igual manera, si nosotros enumeramos las cargas como 1 y 2, pues tendríamos una fuerza F1,2 y F2,1, ¿no? Claro. De igual forma, si encontramos que estas dos cargas son las dos negativas, ¿no? Bueno, también vamos a dibujar el caso para tenerlo, digamos, presente, ¿no? Entonces, ya si las dos cargas son negativas, pues se experimentará el mismo tipo de fuerza de repulsión, ¿no? En este caso se originan dos fuerzas de repulsión. Bueno, donde de igual manera esto sería F1,2 y esta sería F2,1. Listo. Bueno, la distancia entre las cargas sigue siendo R, ¿no? Es decir, aquí también tendríamos una distancia R e igual aquí una distancia R. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Coulomb fue como tal medir la magnitud de la fuerza eléctrica que hay entre objetos cargados, en este caso entre partículas cargadas, ¿no es cierto? Entonces, formuló lo que se conoce como la ley de Coulomb. Es una expresión matemática, ¿sí? Entonces, la fuerza F1,2 o F2,1, dependiendo de cuál sea la que queremos medir, es igual a K, que es una constante de proporcionalidad, multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2, sobre la magnitud de la distancia al cuadrado, por un vector unitario. ¿Sí? Bueno, aquí podemos colocar que la distancia es la distancia entre 1 y 2, ¿no? Entonces, obviamente aquí las podríamos llamar Q1, Q2, lo mismo acá, Q1, Q2, y bueno, lo mismo acá, ¿no? Q1 y Q2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que encontramos acá, que acabamos de enunciar, es la ecuación de la ley de Coulomb. ¿Sí? Donde, bueno, de esa ley podemos identificar términos, ¿no? Donde K se denomina constante de Coulomb. Como su nombre lo dice, pues es una constante, siempre va a tener un valor, digamos, constante. Y en este caso es de 8.99 por 10 a la 9. Las unidades serían Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Listo? Esa K, o constante de Coulomb, también la podemos expresar como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Dónde epsilon sub 0? Bueno, vamos a verlo aquí mismo. Epsilon sub 0 lo conocemos como permitividad eléctrica en el vacío. ¿Y qué es la permitividad eléctrica en el vacío? Pues esta permitividad eléctrica nos mide qué tanto es afectada una carga eléctrica por un campo eléctrico. Bueno, más adelante vamos a ver lo que es un campo eléctrico. Entonces, permitividad eléctrica en el vacío. También es una constante. ¿Sí? Esta permitividad eléctrica en el vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Entonces es importante, digamos, tener presentes esas dos cantidades. No las voy a encerrar aquí para que nos demos cuenta de que son importantes porque las vamos a utilizar
cada vez que vayamos a calcular una fuerza eléctrica. Bueno, ¿qué podemos nosotros decir de esta fuerza eléctrica? ¿Sí? Primero que todo es una fuerza y es una cantidad de tipo vectorial, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros podemos escribir una cantidad vectorial como el producto de la magnitud por un vector unitario. Quiere decir que esta de acá es la magnitud de esa fuerza eléctrica, de hecho lo podemos escribir acá. Vamos a correr todo esto hacia abajo un poquito. Y vamos a hacerle esa aclaración, ¿no? Que aquí inicialmente está en forma vectorial. Vamos a colocar aquí, esto es forma vectorial. Ya si lo trabajamos como magnitud, ¿cierto? Es decir, la magnitud de la fuerza eléctrica solamente, recuerden que esta fuerza eléctrica F12 como vector, la podemos escribir como el producto de la magnitud de la fuerza por un vector unitario, ¿no? En este caso el vector es R12 unitario. Por tanto, pues la magnitud de la fuerza sería... La magnitud de la fuerza F12 sería, bueno, el producto de K por Q1 por Q2 sobre la magnitud de la distancia R12 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que es la fuerza en forma vectorial y en forma escalar, ¿no? O bueno, en forma de magnitud. Importante diferenciarla, ¿no? Esta de aquí es un vector, que quiere decir que lleva componentes en X, en Y, en Z, o en R y θ si estamos en coordenadas polares, o bueno, dependiendo del sistema de coordenadas que trabajemos, ¿no es cierto? Mientras que esta de acá es la magnitud, ¿sí? Recuerden que como tal la magnitud simplemente necesita el número, ¿cierto? O la cantidad, acompañado de su respectiva unidad, ¿cierto? Bueno. Recordemos que entonces R12 es un vector unitario, ¿cierto? Y recordemos que el vector unitario pues es el vector R12 sobre la magnitud R12. Para que no se nos olvide ahí cómo es que se calculan como tal estos vectores unitarios. ¿Listo? Vamos copiando hasta acá, muchachos. Si hay alguna dudita, me preguntan. Y vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Primer ejemplo sencillito de lo que es fuerza eléctrica. Entonces vamos copiando hasta ahí y ya hacemos el primer ejemplito. ¿Listo? Por aquí lo tengo. Profe, regálame un momento en la página pasada. Le tomo foto para que pueda continuar. Vale, tómale fotico ahí. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplito. Vamos a coger un poquito la imagen. Ahí tenemos la imagen y el ejercicio como tal nos dice, vamos a ponerlo como ejemplo 1. Ejemplo 1. Y el ejemplo 1 va a decir, bueno, determinar la fuerza neta sobre la carga Q3. Profe, qué pena, es que lo que pasa es que se escucha como una interferencia, de pronto puede ser por el teléfono, que pues el micrófono. No, pero yo no tengo ningún teléfono. ¿Sí se escucha interferencia? Profe, de pronto tiene conectados los audífonos. Porque los audífonos son nuevos.
Los otros grupos nunca me han dicho interferencia, solo ustedes. Ahí, ¿qué tal? Me dicen, va a ir girándolo acá, a ver si de pronto es el conector. Me dicen dónde se escucha mejor. ¿Listo? A ver, 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 a ver. Pues ahí se escucha bien, profe. Ahí me escuchan Sí, bien. sí. Listo. Que revisar Dejémoslo ahí, a ver. si Sí, de pronto es el conector en la tableta. Pero ahí me escuchan bien, ahí se está escuchando claro. Sí, profe, gracias. Listo, entonces debe ser que ahí el conector de la tableta estaba fallando un poquito. Bueno, entonces el ejemplo 1 va a ser determinar la fuerza sobre la carga Q3. ¿Sí? Entonces nos dan aquí 3 cargas. La carga Q1 está en el origen, sobre el eje X, la carga Q3 y la carga Q2. ¿Sí? La carga Q1 es positiva, la carga Q3 es positiva, la carga Q2 es negativa. ¿Sí? La distancia que hay entre Q1 y Q2 es A, y entre Q3 y Q2 también es A. ¿Sí? Y nos dan las cargas. Q1 y Q3 valen 5 microcoulomb y Q2 vale menos 2 microcoulomb. ¿Listo? Pues vamos copiando ahí el enunciado y ya lo vamos a trabajar de una vez. A ver cómo nos queda. Profesor, ese Q1 igual a Q3 igual a Q, bueno, a 5, ¿esto viene con el ejercicio? Sí, sí, claro que ¿Cómo sí. es? Ah, listo. Bueno, vamos a trabajar el ejercicio a ver cómo nos queda. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos pide calcular la fuerza neta sobre la carga Q3. ¿Sí? Pues vamos a analizar la carga Q3. Le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la carga Q3. Si ustedes no lo quieren hacer, pues no tendrían que hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí analizando la carga Q3. Entonces vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre a esa carga Q3. Algo sencillito. Sistema XY, ¿no? Allá en mecánica nos enseñaron a hacer muchos diagramas de cuerpo libre para mirar el comportamiento de la fuerza, ¿no? Entonces acá en el centro voy a tener la carga Q3, que bueno, la voy a dibujar en rojito para que no se nos confunda, ¿no? Listo. Entonces, esta carga Q3 está generándose, o sobre ella se están generando dos fuerzas, ¿cierto? Una fuerza debido a la carga 2 y una fuerza debido a la carga 1. ¿Sí? Entonces, con la carga 1, ambas cargas son positivas. Entonces, la fuerza que se genera es una fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este sentido tendríamos una fuerza de repulsión. ¿Cierto? Esta sería la fuerza F31.
¿cierto? Sería la fuerza que sobre la partícula 3 está ejerciendo la partícula 1, ¿cierto? Entonces la tenemos en este sentido, de repulsión, ¿cierto? Formando un ángulo. Ahorita vamos a ver este ángulo de cuánto es, ¿sí? Ahí lo podemos ver, de hecho, fácilmente. Bueno. Además, con la carga Q2 y Q3, esta carga es negativa, esta carga es positiva, se genera una fuerza de atracción, ¿cierto? La vamos a pintar con otro color, vamos a ponerle el color azul, ¿cierto? Entonces, en este sentido se origina una fuerza de atracción en este caso. Esa sería la fuerza F32, ¿cierto? Es la fuerza que sobre la partícula 3 está ejerciendo la partícula 2. ¿Listo? Bueno, recordemos que para la fórmula de la fuerza, me voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿cierto? Necesitamos conocer las distancias, ¿cierto? Las distancias entre quiénes. Obviamente, entre la carga Q3 y Q2 y entre Q3 y Q1. ¿Sí? Entre Q3 y Q2, pues no hay problema, la distancia es A. Pero nos falta conocer la distancia entre Q1 y Q3. Vamos a calcularla. ¿Cuánto valdría esa distancia? Por Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría la distancia 1, 3 o 3, 1? O sea, bueno, esa distancia al cuadrado sería igual a al cuadrado más a al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia R1, 3, dígame. ¿Me podría hacer el favor de repetir esa última parte de lo de la gráfica? Es que se me cayó el internet. ¿Cuál parte? Donde dice el diagrama de cuerpo libre. Ah, este de aquí. Sí, Bueno, señor. entonces, tenemos la carga Q3, que es la que vamos a analizar porque es la que nos pide el ejercicio, ¿cierto? Entonces tengo la carga Q3. Esta carga Q3 tiene una fuerza debido a la carga Q2 y una fuerza debido a la carga Q1, ¿cierto? Con la carga Q1 ambas son cargas positivas, por lo tanto la fuerza es de repulsión. Entonces la ubicamos acá, es una fuerza de repulsión, sería la fuerza 3,1, ¿cierto? Que sobre la partícula 3 está ejerciendo la partícula 1. ¿Listo? Y con la carga Q2 tenemos positiva y negativa, se atraen, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fuerza 3,2 que sobre la partícula 3 está ejerciendo la partícula 1. ¿Listo? Ahora, para poder calcular esas fuerzas, nos regresamos acá, vemos la ecuación de la fuerza eléctrica, que es esta, ¿verdad? Necesito conocer las distancias. Entonces, ¿cuál es la distancia? Entonces, entre 3 y 2, la distancia es A, o sea, ya la conocemos, ¿verdad? Pero entre 3 y 1, no conozco la distancia, que es esta diagonal, entonces vamos a calcular, ¿verdad? La calculamos por Pitágoras. Entonces, esta distancia, que es la distancia entre 1 y 3 al cuadrado, será igual a al cuadrado más a al cuadrado, ¿cierto? De tal manera que esto nos queda raíz de 2a. Entonces esta distancia mide raíz de 2 por a. ¿Listo? Pues ya tenemos ahí la distancia porque esa distancia la vamos a utilizar para resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo. Simplemente es una suma de fuerzas, ¿no? Recuerden que cuando yo sumo cantidades vectoriales, sumo componente a componente, que digamos sería la forma más sencilla de resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a sumar esas fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fuerza neta sobre la partícula 3? Vamos a llamar esa la fuerza 3, ¿no? F3. Entonces, tiene componentes en I y en J, ¿no? En I, ¿qué componente tendríamos en I? Este ángulo de acá, ¿de cuánto será? ¿Cuánto creen ustedes que es ese ángulo? 45. 45. 45 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta distancia es igual a esta distancia, por lo tanto vamos por la diagonal perfecta, ¿no es cierto? Por lo tanto, este ángulo es de 45 grados, por lo tanto aquí lo podemos ubicar como 45 grados. ¿Listo? Entonces, la fuerza de F3 sería igual a ¿quién? En I. Vamos a colocar en I primero, ¿no? Tendríamos F31, o bueno, la magnitud de F31, coseno de 45, menos F32. Eso en la dirección I, ¿cierto? Más, en la dirección J, ¿cómo nos quedaría? F31
seno de 45. En la dirección J, ¿no? Obviamente estas son magnitudes, ¿no? No las voy a... Bueno, vamos a ponerlas como magnitudes para que no se nos pierdan. Por lo general en los libros cuando es magnitud lo que hacen es colocarla en negrilla, ¿no? Negrilla el vector y sin negrilla la magnitud. Listo. Entonces ya tenemos descrita cómo va a ser la fuerza F3, ¿cierto? La fuerza neta sobre la partícula 3. ¿Qué nos falta conocer acá? Las magnitudes, ¿cierto? Estas magnitudes. Entonces vamos a sacar las magnitudes y después simplemente las sustituimos ahí. Entonces vamos a sacar las magnitudes. Magnitudes. Entonces la magnitud de la fuerza 3,1. ¿Cómo sé que hay seno y coseno? Coseno, recuerden. Esto es un triangulito, ¿no? Estamos primero en X. La componente en X es la horizontal. ¿Cierto? Entonces la horizontal con respecto a este ángulo de 45 es el cateto adyacente. El cateto adyacente es con coseno. Y la vertical respecto a ese ángulo de 45 es el cateto opuesto. El cateto opuesto es con seno. ¿Sí? ¿Me van a entender? ¿Sí, sí? Sí, profe, listo, gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a calcular ahora las magnitudes de la fuerza, ¿no es cierto? F31. Entonces, me voy a traer la formulita de acá atrás para que vean que no estamos haciendo trampa, ¿no? La magnitud, recuerden, la magnitud es esta. Simplemente le vamos a cambiar 3 por 2 o 3 por 1, dependiendo de cómo sea. Entonces, la magnitud, borré ahí, ¿listo? F31, ¿cierto? Pues entonces va a ser K por Q1 por Q3 en este caso, ¿cierto? Sobre R1,3 al cuadrado. ¿Sí? Importante aquí las cargas las vamos a poner siempre positivas. ¿Por qué? Porque es magnitud. Si yo la pongo aquí negativa, ¿cierto? La magnitud me da negativa. Recuerden que la magnitud siempre debe darme positiva, ¿cierto? Además de que si yo la pongo aquí negativa y la reemplazo acá negativa, es como si estuviese invirtiendo nuevamente esa fuerza, la estaría invirtiendo hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces aquí en las magnitudes, recordar, magnitud siempre va a ser positiva. Que no se nos olvide. Listo. Entonces sustituimos. F31 va a ser igual. Acá, recordemos K vale 8.99 por 10 a la 9, ¿cierto? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por Q1, ¿cuánto vale Q1? Entonces el ejercicio nos dice que Q1 vale 5 microcoulomb. Entonces recordemos, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Por Q3. ¿Q3 cuánto vale? También 5 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 6, perdón. Todo sobre la distancia al cuadrado. La distancia entre quién y quién. Pues como estoy calculando la fuerza 3,1, pues es el radio 3,1 o 1,3. ¿Cuánto nos dio eso? Raíz de 2 por A. Bueno, A no nos lo están dando, ¿no? Vamos a colocarle un valor a A. Supongamos que A vale 0.1 metros. ¿Sí? Porque si no todo nos va a quedar en términos de A. Entonces vamos a darle un valor a A. Entonces sería raíz de 2 por 0.1 metros al cuadrado, ¿no? Listo. Y vamos a operar esto en la calculadora y me dicen cuánto nos dio la magnitud de la fuerza F31. Vayan calculándola y me dicen. Profesor, ahí lo último, lo que es raíz cuadrada por 0,1, ahí cómo salió eso ahí, o sea, cómo ahí, es que no entendí ese paso. Pues recuerde, la distancia entre la carga 1 y la carga 3, ¿cuánto vale? Raíz de 2 por A, ¿cierto? ¿Y cuánto mide A? 0.1. ¿Sí? Entonces estamos reemplazando la distancia.
Raíz de 2 Ah. por 0.1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Me entender? Sí, sí, sí. Vale. Reemplacemos. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Profe, me dio 11,23. 11.23, perfecto. 11.23 newton, ¿no? Recuerda siempre unidades ahí. Es una fuerza. Listo, ya tenemos la primera magnitud. Lo mismo vamos a hacer con la otra magnitud. ¿Cuál magnitud? Pues la de la fuerza F32, ¿no? Vamos a calcular la magnitud de la fuerza F32, que es K por Q2 por Q3 sobre la distancia R23 al cuadrado. ¿Listo? Es lo mismo, simplemente vamos a sustituir. Recuerden que debe darme positiva la magnitud. Entonces me queda F32 igual. Entonces K siempre vale lo mismo, 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q2. Q2 en este caso vale menos 2 microcoulomb. Pero recuerden que es una magnitud, ¿no? Debe dar positiva. Solo 2 microcoulomb, que sería 2 por 10 a la menos 6. Por Profesor, ahí Q3. es de Q2 a Q3. ¿Perdón? Ahí es Q2 a Q3, ¿sí? Sí, señor. De Q2 a Q3. Es la fuerza que tenemos acá en horizonte. Esta de acá. Listo. Sobre la distancia entre 2 y 3. ¿Cuál es la distancia entre 2 y 3? A, ¿cierto? Entre 2 y 3, la distancia es A. ¿Cuánto vale A? A vale 0.1, entonces nos queda 0.1 metros al cuadrado. ¿Listo? Vamos calculando a ver cuánto nos dio esa fuerza. La magnitud, ¿no? Esta es la magnitud. Profe, en la anterior me dio 1.12. No, algo hizo mal. De pronto le comió el cuadrado. Porque esto es lo que debe dar. Ah, bueno, profe. Revíselo bien, revíselo bien. Revise que este cuadrado esté bien ahí. ¿En qué comando tiene que ser la calculadora para ¿Perdón? poderla hacer ahí? Para poder hacer, ¿en qué comando tiene que ser la calculadora? ¿En radianes? No importa, en radianes o en DEC todavía no hemos colocado ángulos. En radianes o en DEC le debe dar lo mismo esta operación. Gracias. Es de que radianes y DEC solamente cambia cuando usted coloca senos, cosenos, tangentes. En DEC se lo coloca en grados y en radianes pues se coloca aquí, por ejemplo, pi cuartos. Profe, me dio 8,99 newtons. 8,99. ¿Sí nos dio todos eso? Podríamos aproximarlo a 9, ¿no? 9 newton. 8,99 aproximadamente 9 newton. Listo, perfecto, muy bien. Listo, ya tenemos las dos magnitudes, ¿no? Es decir, ya tengo cuánto vale esto, cuánto vale esto. ¿Sí? Profe, Ahora, una pregunta. ¿sí? Ahí donde sacó el 2 por 10 a la menos 6 y el 5 por 10 a la menos 6. De las cargas. ¿Sí? La carga 1, 5 microcoulomb. Recuerda que micro es por 10 a la menos 6. Ah, sí. Bien. Y 2 por 10 a la menos 6 también, ¿no? Que no se nos olvide ahí. Listo, ya tengo las dos El fuerzas. menos, profe, ¿qué pasa con el menos? No, recuerda que es magnitud. En la magnitud siempre debo reemplazar las positivas. Sí, listo, gracias. ¿Sí? La magnitud siempre debe darnos positiva, por eso aquí la reemplazo positiva. Si la reemplazo negativa y después cuando me dé esta magnitud negativa y la vuelvo a meter acá negativa, se me va a invertir el sentido de la fuerza. Esa fuerza ya no iría en este sentido, sino cuando la multiplique por ese menos, la voy a colocar esa al otro sentido. Y ahí nos quedaría mal. Profesor, ¿Sí? profe, qué pena. Lo que pasa es que mi conexión está mala y pues se escuchaba muy... Por favor, estaba explicando. Por ver si puedo hacer el favor de repetirlo. ¿Repetirte qué parte? Después de que calcularon la fuerza entre 3 y 1,
la fuerza de 3 a 1. Aquí. ¿Sí? No, después. ¿Qué no Después entendiste? de que arrojaron Aquí el estamos, resultado. sí, aquí estamos sustituyendo, ¿sí? Entonces, K, una constante, 8.99 por 10 a la 9. Q1, el valor de Q1 que lo tenemos acá, 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Q3, lo mismo, 5 por 10 a la menos 3 coulomb. Sobre la distancia la calculamos aquí, raíz de 2A, pero la distancia va al cuadrado. Entonces la distancia sería raíz de 2 por A, que vale 0.1 metros, todo al cuadrado. ¿Claro? Cuando introduces eso en la calculadora te va a dar este de aquí. Tener en cuenta que como es la magnitud debe darte positiva. ¿Listo? Ahora, lo mismo para la carga, para la fuerza 3,2. Entonces sería K por Q2 por Q3 sobre la distancia entre 2 y 3 al cuadrado. Entonces K siempre es una constante. Q2 nos dice el ejercicio que vale 2 microcoulomb. Lo tomo positivo porque es magnitud. Magnitud debe darme siempre positiva. Q3, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la distancia al cuadrado, la distancia entre 2 y 3, que es A. ¿Cierto? Entonces A vale 0.1 metros al cuadrado. Cuando reemplazas en calculadora te va a dar 9 newton. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, gracias. Vale. Por tanto, entonces ya tenemos las magnitudes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas magnitudes? Las vamos a sustituir aquí para poder calcular toda la fuerza que hay sobre la partícula 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la fuerza que se está ejerciendo sobre 3 es igual. Nos queda F31, 11.23 newton por coseno de 45. Menos F23 o 32, ¿no? 2,3 o 3, bueno, aquí la puse como 3,2, vamos a ponerla como 2,3 o 3,2, bueno. Menos esa fuerza que es de 9 newton. Eso va en la dirección I, ¿cierto? Listo. Más. Y en la dirección J, ¿qué tenemos? F31 nuevamente, que es 11.23 newton. Seno de 45, ¿no? Eso en la dirección J. Listo. ¿Cuánto nos dio la fuerza de F3? Entonces vamos operando a ver cuánto nos dio. ¿Cuánto nos dio en I? Ahí me dio 6.45. No, pero recuerden que son componentes, muchachos. Usted no puede sumar I con J. Primero, ¿cuánto nos dio en I? Aproximadamente 8. ¿Cómo que 8? A mí me dio menos unos punto... ¿Qué? Sí, menos unos punto 0,5. Igual, Menos este me dio 1.05 menos 0,1. en ajá, I. menos unos En I, ¿cierto? ¿Y en J cuánto nos dio? $7.94. 7.94. 7.94 en J. Muy bien. Entonces ya tenemos el vector de fuerza, ¿no? Recuerden que ustedes no pueden sumar I con J, ¿no? Esto es un vector. I va aparte de J. Listo. Ya tenemos el vector. Y podemos a ese vector sacarle, si decíamos, la magnitud, ¿cierto? Vamos a sacarle la magnitud. Profe, disculpe. Ahí. Sí, dígame. Después del coseno de 45 es menos 9n. Menos 9 newton, sí, o menos 9 solamente. Ah, Si vale. quiere no le puede poner unidades. No, es el 9. Sí, menos 9. Al final, pues todo Vale. esto va a ir en newton, ¿no? Voy a ponerle acá que todo esto va en newton. Listo. Y podemos sacarle la magnitud. Entonces, la magnitud de la fuerza 3, o la fuerza que se está ejerciendo sobre la partícula 3, va a ser igual. Entonces, aquí sacamos magnitud, ¿no? Raíz cuadrada de componentes al cuadrado, que sería menos 1.05 al cuadrado más 7.94 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto nos dio?
64.09, profe. Recuerden que hay que hacer raíz cuadrada. 8.009. 8.009. Sí, señor. Bueno, aproximadamente 8 newton. ¿Ok? Listo. Esta es la magnitud de la fuerza. Listo, perfecto. Ahí termina el ejercicio, muchachos. Podemos ir copiándolo, cualquier dudita pregunte, ¿no? No se les olvide las operaciones vectoriales, muchachos. Yo no puedo sumar I con J, ¿cierto? Eso va por aparte, aparte las componentes en I, aparte las componentes en J. Ya cuando tengo las componentes en I y las componentes en J, saco la magnitud como un vector, ¿no? Recuerden que estos son vectores, son fuerzas. ¿Sí? Aquí les voy a corregir, les voy a poner 3, 2. Y lo mismo acá. 3, 2. Profe, una pregunta, qué pena, es que no supe dónde sacó el 0.1 metros de la distancia, si pues, estoy viendo y no de dónde No, lo es sacó. que se me olvidó ponerlo cuando iniciamos el ejercicio. ¿Sí? Ah, listo, profe. ¿Listo? Ese es un valor que se me olvidó ponerlo. Entonces la distancia es de 0.1 metros. Me había olvidado ponerlo. Bueno, entonces vamos copiándolo ahí, muchachos. Cualquier Profe. dudita me preguntan. Y si no, hacemos otro. Dígame. Disculpe, ¿cuál fue la fórmula que usted utilizó para F3? ¿Cuál fórmula? No, simplemente es una suma de vectores. Mírelo aquí. No hay ninguna fórmula. Es una suma de vectores. La fuerza sobre la carga Q3 es la suma de estas dos fuerzas. ¿Sí? Tengo esta fuerza, tengo esta fuerza. Entonces, la suma de esas dos fuerzas me va a dar la fuerza total sobre la carga Q3. Entonces, ¿cómo sumo esas fuerzas? Pues en I y en J. Recuerden que son vectores, ¿no? Voy a sumar esta fuerza con esta fuerza. Entonces, en I, ¿cómo me queda? Esta es positiva, coseno de 45. Esta es negativa, menos esta. Eso en I. Y en J, esta, seno de 45. ¿Sí? Es una suma de vectores simplemente. No hay ninguna fórmula, ¿no? Listo, profe, gracias. Vale. Pasamos página y vamos a hacer otro, muchachos. A ver, ¿qué es esto? ¿Listo? Entonces vamos a ir copiándolo, muchachos. Sería el ejemplo 2. ¿Vale? Vamos copiándolo y ahorita lo resolvemos.
Profesor, la de 15 microcoulombs, ¿qué carga es? ¿Perdón? ¿Positiva? Cuando le No, coloco no, no, o 15 es sea, positiva. ¿qué número de carga? O sea, si es la 1 o la 2, no sé, es que no alcanzo a ver el numerito. Q1 vale 15 microcoulomb y Q2 6 microcoulomb. Ah, ok. Resolver el ejercicio. Bueno, ahí ya les tenía una gráfica, pero vamos a tachar esa gráfica para hacer el análisis completo del ejercicio. Vamos a tachar la gráfica. Sí, profe, el micrófono. ¿No? ¿Me sigue el audio? ¿Se fue el audio? No. Vamos a tachar la gráfica para hacer el análisis completo del ejercicio. ¿Sí? Ahí ya la Mucha gráfica pues, nos da. interferencia, profe. Mucha ¿Volvió la interferencia? Me dicen cuando esté el sonido bien. Me dicen. Ahí ya está bien, profesor. Ya. ¿Ya? Ahí. Ahí, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a tachar la gráfica, vamos de cuenta que esa gráfica no nos la están dando y vamos a ir analizando el ejercicio como nos lo dan, ¿sí? Bueno, entonces dice el ejercicio. 3 cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje X. Entonces, vamos a ubicar el eje X. Aquí tenemos el eje X. Por aquí vamos a ubicar el punto 0. Dice, la carga Q1 es de 15 microcoulomb, está en X igual a 2 metros. Vamos a poner por acá X 1 metro y por acá X 2 metros. Entonces, aquí vamos a poner la carga Q1. Es positiva. Entonces, aquí va a ir la carga Q1. Positiva. Es una carga de 15 microcoulomb. Listo. La carga Q2 está en 0 y es de 6 microcoulomb. Y también es positiva, entonces vamos a poner aquí. Perdón, vamos a ponerla con rojo. Entonces también es una carga positiva y es de 6 microcoulomb. ¿Sí? Ubicamos también la distancia que hay entre esas cargas. De aquí hasta la carga, del origen hasta la otra carga es una distancia de 2 metros. Listo, 2 metros o 2 unidades, ¿no? Pero trabajamos en sistema internacional, trabajamos en 2 metros. Listo. La carga Q3 no nos dicen dónde está, ¿no? Bueno, dice, la carga Q3 se ubica de tal forma que la fuerza neta sobre ella es 0. ¿Dónde deberá estar ubicada? ¿Sí? Bueno, entonces, debemos, digamos, suponer dónde vamos a poner esa carga Q3. ¿Listo? Supongamos que la coloco aquí. ¿Sí? Si la coloco acá, pues tampoco sabemos qué carga, si la carga es positiva o es negativa para la carga Q3, ¿cierto? Puede ser positiva, puede ser negativa, pero todavía no sabemos si esa carga es positiva o es negativa. ¿Sí? Vamos a ir haciendo el análisis. Pongámosla por aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si la pongo acá positiva?
¿qué fuerzas se originarían sobre esa carga Q3 si la coloco acá y es positiva? Entonces, positiva con positiva se repelen, ¿cierto? Entonces, con esta se repelería. Y positiva con positiva se repelen también. Entonces, las dos fuerzas irían hacia acá, ¿cierto? ¿Es posible que esas dos fuerzas, al sumarlas, me dé una fuerza neta de 0? Les pregunto a ustedes. No, ¿Sería no sería posible que me dé? No, porque No sería más, posible, más. ¿cierto? Porque ambas fuerzas van en el mismo sentido y cuando yo las sume, me va a dar una fuerza es mayor, ¿cierto? Listo. Lo mismo sucedería si la ubico al otro lado, ¿cierto? Entonces, si la ubico por acá, va a suceder lo mismo, ¿cierto? Van a haber dos fuerzas en este sentido. Entonces, no va a ser posible que sea la fuerza neta 0, ¿vale? De igual manera, si la pongo negativa, ¿no? Sí, también, si la pongo aquí negativa, ¿qué pasa con las fuerzas? Pues en este caso son dos fuerzas, pero de atracción ambas, ¿cierto? Tampoco me va a dar fuerza neta 0. Entonces, necesariamente esa carga debe estar ubicada entre el espacio de las dos cargas, ¿cierto? Tiene que estar de 0 a 2 metros ubicada. Entonces, supongamos que yo la ubico, no sé, pongámosla aquí, ¿listo? Uy, me quedo cuadrado. Listo, la ubicamos ahí. Esa va a ser la carga Q3. ¿Listo? Supongamos que esa carga es positiva. ¿Qué pasa? Positiva con positiva se repelen. Positiva con positiva se repelen. ¿Cierto? Si la coloco negativa, positiva con negativa se atraen, positiva con negativa se atraen. ¿Cierto? En ese caso, sí puede llegar a suceder que la fuerza neta sea 0, ¿cierto? Porque una es positiva, la otra es negativa. Si esas dos fuerzas llegasen a ser iguales, se anularían y me daría 0, ¿cierto? Entonces, esa carga Q3 la vamos a poner ahí entre esas dos cargas. No la puedo poner por acá, ¿cierto? No la puedo poner por fuera de las dos cargas porque nunca se anularía como tal la fuerza. ¿Listo? Entonces la vamos a poner ahí. ¿A qué distancia la vamos a poner? A una distancia X, porque esa es la distancia que debemos calcular como tal, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada? Entonces vamos a ubicarla por acá. Y está a una distancia X, ¿cierto? A una distancia X. ¿Cierto? Puede ser más cerca de la carga de 15 microcoulomb o puede ser más cerca de la carga de 6 microcoulomb, ¿sí? Entonces está a una distancia X. De tal manera que la distancia hasta la segunda carga pues sería esta distancia de aquí hasta acá. ¿De cuánto sería? Sería de 2 menos X, ¿cierto? 2 menos X. Bueno, listo. Entonces, el ejercicio nos da la clave para resolverlo y dice que es que la fuerza neta sobre esta carga debe ser 0, ¿cierto? Quiere decir que esta carga Q3 que tenemos acá, que puede ser positiva o puede ser negativa, va a estar en equilibrio, ¿cierto? Recordemos que el sistema es en equilibrio cuando la fuerza neta sobre ella es igual a 0, ¿no? Sistema en equilibrio. La carga Q3 va a estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Cierto? Y vamos a ver qué fuerzas se están ejerciendo sobre este sistema, ¿cierto? Vamos a suponer una carga positiva o negativa. ¿Cuál nos gusta más? Vamos a poner la negativa para que no nos quede tan positivo todo, ¿cierto? Vamos a ponerla negativa. Entonces esta carga va a ser negativa. Si a usted le gusta ponerla positiva, es positiva, no hay ningún problema. Yo la voy a poner negativa para que no nos quede todo tan positivo. Entonces, vamos a enumerar las cargas, ¿cierto? Vamos a decir que esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Voy a ponerle ahí una carga. ¿Listo? Entonces, la fuerza que hay entre 3 y 1 es una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces va a ir en este sentido. Perdón, Profe, la numeración de las cargas no sería al contrario por los datos que están arriba. Perdón, es que ya no las dieron numeradas, sí, qué pena. ¿Sí? Entonces la carga 1 es la de acá. ¿Está? Que eso, bueno, no interesaría la numeración, ¿no? Pero bueno, vamos a llevarla de acuerdo al ejercicio. Listo.
Entonces vamos a mirar la fuerza, ¿no? Entonces, esta de acá sería una fuerza de atracción. Sería la fuerza 3,1, ¿no? Sobre la carga 3 ejerce la 1. Y la que va en el sentido opuesto, vamos a pintarla con color verde. Acá. ¿Verdad? Sería la carga que sobre la 3 ejerce la fuerza que sobre la partícula 3 ejerce la 2. Listo. Entonces ya tenemos que esta es positiva, esta es negativa. ¿Cierto? Ambas van en X, quiere decir que el vector unitario es en Y. ¿Sí? No necesitamos escribirle el carácter vectorial a las fuerzas porque ambas van en Y. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza 3,1, obviamente aquí vamos a sumar solamente fuerzas en X, ¿no? De forma escalar. Entonces, la fuerza 3,1, que sería la magnitud, de hecho, de la fuerza 3,1, menos la magnitud de la fuerza 3,2, debe darme igual a 0. ¿Cierto? Listo. La magnitud de la fuerza 3,1, recordemos la magnitud de la fuerza eléctrica, sería, voy a colocarlo acá en la parte superior, sería K por Q3 por Q1 sobre la distancia entre 1 y 3 o entre 3 y 1 al cuadrado. Menos, ahora la fuerza 3,2, que sería K por Q3 por Q2 sobre la distancia entre 3 y 2 al cuadrado. Igual a 0. ¿Cierto? Listo. Sustituimos las distancias. Entonces la distancia entre 3 y 1, es 2 menos X y la distancia entre 3 y 2 es X. ¿Cierto? Entonces vamos a sustituir. ¿Cómo nos va quedando? Nos va quedando K Q3 por Q1 sobre distancia entre 3 y 1, que es 2 menos X al cuadrado, igual. Igual, ¿por qué? Porque esta fuerza está negativa, la voy a pasar al otro lado, positiva. Entonces nos queda igual a K Q3 por Q2 sobre la distancia entre 3 y 2, que es ¿cuánto? X. ¿Cierto? Al cuadrado. Listo. Muy bien. ¿Qué podemos cancelar ahí, muchachos? Términos semejantes, ¿no? Entonces, puedo cancelar K con K. Y puedo cancelar Q3 con Q3. Entonces, a la larga no importa el valor de Q3, no importa si yo lo coloco positivo o si yo lo coloco negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese signo simplemente me va a identificar es el sentido de las fuerzas. ¿Sí? Más no me va a cambiar la posición en la cual debo ponerla. ¿Sí? La debo poner siempre en la misma posición para que el sistema esté en equilibrio. Listo. ¿Y a quién vamos a despejar? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Les Q3. pregunto a ustedes. No, Q3 ya lo cancelé. Q3 ya lo cancelé. ¿Qué vamos a despejar? ¿Qué nos pregunta el ejercicio? La distancia. Que despejar ¿Dónde, X. ¿Que dónde queda ubicada dónde, que Q3? ¿dónde La queda ubicada distancia. Q3, cierto? Entonces, ¿qué vamos a despejar? X, ¿cierto? Que es la distancia. Vamos a despejar X. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, X está abajo. Necesariamente hay que pasarlo arriba para poder despejarlo, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar aquí. Este pasa a multiplicar acá y este pasa a multiplicar allá. ¿Listo? ¿Cómo nos va quedando? Nos va quedando Q1 por X al cuadrado, ¿cierto? Este pasa a multiplicar acá. Igual a Q2 por 2 menos X al cuadrado. Recuerden que eso es un binomio, ¿no es cierto? Hay que elevarlo al cuadrado. A ver cómo nos queda. ¿Cierto? Entonces vamos elevando al cuadrado. Voy a empezar a poner la X en color rojito para que sepamos que X es lo que debo despejar, ¿no? Que no se nos pierda nuestra variable. ¿Listo? Entonces vamos a ir elevando al cuadrado. Entonces nos va quedando Q1. Recuerden que Q1 es un valor numérico, ¿no? Q1 vale 15. Ahorita más adelante lo sustituimos. Nos queda Q1 por X al cuadrado igual a Q2 y elevamos al cuadrado, ¿no? Recordemos que esto es un binomio. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado del binomio? O sea, el primero al cuadrado, ya 4, menos 2 veces el primero por el segundo, 2x, más el cuadrado del segundo, x cuadrado, ¿no? ¿Sí?
¿Estamos bien ahí? Aquí sería 4, ¿no? Bueno, 2 veces el primero por el segundo, recuerden, 2 veces sería 4. ¿Sí? 2 veces el primero por el segundo sería 2 por 2, 4. Listo. Ahora hacemos propiedad distributiva, ¿no? Aquí hay que multiplicar este Q2 por cada uno de los términos de allá. ¿Qué nos va quedando? Q1 por X al cuadrado. Igual. Entonces aquí nos quedaría 4 veces Q2, ¿cierto? Distributiva. Menos 4 veces Q2 por X. Más Q2 por X al cuadrado. Bien. Y ahora, recuerden, esto sería una cuadrática, ¿no? Para calcular el valor en una cuadrática, debo igualar a 0. ¿Sí? Entonces vamos a pasar todo a un mismo lado. Vamos a pasar todos estos términos al otro lado con el signo invertido. ¿Listo? ¿Cómo nos va quedando? Nos va quedando Q1 por X al cuadrado menos Q2 por X al cuadrado, ¿verdad? Más 4Q2 por X menos 4Q2. ¿Igual? Igual así. ¿Listo? Recuerden que esta sería una cuadrática. Vamos a agrupar estos términos que están al cuadrado. ¿Verdad? Voy a sacar factor común X al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría Q1 menos Q2. ¿Factor de quién? De X al cuadrado, ¿cierto? Más 4Q2 por X menos 4Q2 igual a 0. ¿Listo? Y vamos a resolver el sistema. Es una cuadrática, ¿no? Primero vamos a sustituir lo que vale cada una de las cargas. Entonces recuerden, Q1 vale ¿cuánto? Q1 vale 15 y Q2 vale 6. Microcoulomb, ¿no? Entonces nos va quedando, vamos a copiarlo aquí, 15 menos 6, ¿cierto? 15 menos 6 por 10 a la menos 6. Por X al cuadrado. Más 4 por Q2. Q2 vale 6, eso sería 6 por 4, sería 24, ¿cierto? 24 por 10 a la menos 6 por X. Menos 4 por Q2 nuevamente, 24 por 10 a la menos 6, igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Si nos damos cuenta, todos los términos tienen este 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Lo puedo cancelar. Simplemente lo paso al otro lado a dividir, ¿no? Como es un factor común. Entonces ahí podemos cancelarlo, ¿no? Cancelo el 10 a la menos 6 en cada uno de esos lados. Y nos quedó la ecuación cuadrática. 15 menos 6 nos da 9. Nos queda 9x al cuadrado más 24x menos 24 igual a 0. Muchachos, copiamos hasta acá con calmita. Si hay duditas me preguntan y van a resolver esa cuadrática. La pueden hacer en la calculadora o la pueden hacer por la ecuación cuadrática, ¿no? El que tiene calculadora y lo sabe hacer con calculadora, lo hace con calculadora. Y si no, pues lo hacemos con la cuadrática. Recordemos la cuadrática. En este caso, x sería igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces recuerden que van a haber dos valores, uno positivo o uno cuando reemplazamos el más y uno cuando reemplazamos el menos. ¿Listo? Pues vayan haciéndolo, muchachos, copian hasta acá y me dicen cuánto les dio. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué tachaste la base de menos 6? ¿Perdón? ¿Por qué La tachó la cancelé. base de menos 6? ¿Este 10 a la menos 6? Sí. Lo saqué como factor común y lo mandé a dividir a 0.
Es como si este, supongo que este 10 a la menos 6 es un 2. Aquí tengo 2, 2 y 2. ¿Sí? Como lo tengo en todos, es factor común. Entonces yo lo puedo factorizar de todos, ¿cierto? Entonces, como yo lo factorizara de todos por 2 y después lo paso a dividir a 0. ¿Sí? ¿Cuánto me da 0 dividido entre 10 a la menos 6? 0. 0. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces lo pasé a dividir. Profe, ¿Sí? ahí en la tercera línea de abajo para arriba, ¿qué fue lo que hizo? Digamos, el Porque ese Q1. gallo cantó pero duro. Sí, profe, qué pena los gallos. Ah, tranquila. El En la Q1, tercera línea, de abajo para arriba, de abajo para arriba, sí, el Q1 menos el Q2 ahí, ¿qué le hizo? Porque si saca común, digamos en el 4Q2 debería de ser menos. sí, Que sí, te firme digo. esa- Aquí. ¿Es en esta línea que me dices? Sí, profe. Ahí, bueno. Entonces, aquí saqué factor común, ¿no? En el paso anterior, Q1 menos Q2, factor de X al cuadrado. Entonces, factoricé X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, factor común de Q1 menos Q2, ¿cierto? Este sí lo dejé igualito. Profe, ahí en el 4Q2, o sea, ¿se queda igual? Porque si se saca factor común no debe quedar 3Q2. No, multipliqué Q2. ¿Sí? Aquí sustituí Q2. Q2 vale 6. ¿Sí? Entonces me queda 6 por 10 a la menos 6. Lo sustituí. Entonces 6 por 4 me da 24 por 10 a la menos 6. Lo mismo acá. 4 por Q2. Pero este es negativo, ¿no? Entonces me queda 4 por 6, 24 por 10 a la menos 6. ¿Me entender? Gracias. ¿Sí? Lo que hice fue sustituir el valor de Q2. Y aquí lo mismo, Q1 y Q2. Bueno, entonces terminamos ahí, muchachos, van copiando y me dicen cuánto les dio X1 y cuánto les dio X2. Pues a mí me dio X1 0,77 y X2 menos 3,44. 0.77 metros. ¿Y cuánto, perdón? Menos 3, ¿cómo qué? Menos 3,44. 24. Sí, profe, a mí también me dio así. A mí también me dio eso. Listo, perfecto, muy bien, muchachos. Entonces tenemos dos distancias. ¿Cuál de esas dos va a ser la distancia que nos pidieron? La 0,77. Muy bien, ¿cierto? La 0,77. Recuerden que la distancia debe ser menor que 2 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la colocamos aquí por fuera nunca nos va a dar, ¿no es cierto? Y no puede ser negativa, porque es lo mismo, ¿no? Si la colocamos la carga Q3 por aquí por fuera, nunca nos va a dar que la fuerza neta es 0. ¿Sí? Necesariamente tiene que estar entre 0 y 2 metros, positiva. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? La carga debemos ubicarla a 0,77 metros. Listo, muy bien, muchachos. Terminemos de copiarlo ahí y ya hacemos otro para terminar por el día de hoy.
raíz, la primera vez la puso... Ah, no, profe, ya vi mi error, perdón. Vale, tranquila, no es nada. Listo, un par de minuticos más para que terminemos de copiar ese y vamos a hacer otro. Me voy para terminar. Paso aquí y vamos a hacer este. Listo, este es un ejercicio clásico de electromagnetismo. Entonces vamos copiándolo y ya lo resolvemos. Profe, la gráfica también. Sí, la gráfica también, esa sí no nos la dan. Profe, ¿puede regresar un momentico a la diapositiva anterior? Solo un momento. Sí, vale. Vale, rápidamente. Listo, gracias. Vale. Listo, vamos a resolver el ejercicio, muchachos. Con ese terminaríamos por el día de hoy. Y pues nos veríamos ya el día
viernes, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio nos dice dos pequeñas esféricas idénticas cargadas, ¿cierto? Con masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio. Entonces aquí nos dan las dos cargas, los dos cuerpos cargados. Ambas nos las dan con carga positiva, ¿cierto? Y están colgando en equilibrio. Aquí pues habrán dos cuerdas por las cuales esas dos partículas se están colgando, ¿no? Y nos dicen, encuentre la carga en cada esfera, ¿cierto? Entonces debe haber un valor de carga exacto para que este sistema logre estar en equilibrio como tal, ¿cierto? Bueno, entonces recordemos que para que el sistema esté en equilibrio, vamos a ir anotándolo acá, para que el sistema esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Obviamente, si una de las dos llega a estar en equilibrio, ya sea la 1, pues la 2 va a estar también en equilibrio. Entonces podemos analizar solamente una de las dos, no necesariamente las dos. Entonces vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre a una de esas dos partículas. Un diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a dibujar acá, un sistema XY. Y le vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre esa partícula para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar una de las dos. Analicemos esta de acá, 1 y 2. Vamos a analizar la partícula 1. El diagrama de cuerpo libre sobre la 1. Entonces, ¿qué fuerzas habrían sobre la partícula 1? Primero tenemos, por paralela a la cuerda, tenemos la fuerza de tensión. Entonces, por aquí estaría la fuerza de tensión, ¿no? Tensión. Recordar que este ángulo θ que se forma acá sería el mismo ángulo θ que se formaría aquí con la vertical. Entonces, por lo tanto, este ángulo de acá sería el ángulo θ. Listo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos dirigida hacia abajo el peso, ¿no? Entonces, hacia abajo tendríamos el peso de la partícula. Sería mg. Y hacia la izquierda, en este caso, como ambas partículas son positivas, la fuerza que hay entre ellas es de repulsión. Entonces, en este caso, la fuerza iría hacia la izquierda. En este caso, la fuerza eléctrica, ¿no? Fuerza eléctrica. Listo. Entonces ya tenemos las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Tenemos la tensión, la fuerza eléctrica y el peso. ¿Listo? Y la sumatoria de fuerzas sobre esa partícula debe ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. ¿Listo? Bueno, recuerden que para poder calcular esta fuerza eléctrica necesito conocer las dos cargas y la distancia, ¿verdad? La distancia que hay entre las dos cargas. Pues primero hallemos la distancia entre las cargas. Vamos a hallarla por aquí a un ladito. ¿Sí? Distancia entre las cargas. ¿Vale? Nos dice el ejercicio que la longitud de la cuerda es de 0,15 metros y el ángulo es de 5 grados, ¿no? Entonces vamos a calcular esta distancia que hay de aquí a acá, que sería 2 veces esta distancia que llama el ejercicio A. ¿Sí? Entonces vamos a hallar A y lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Primero vamos a trabajar este triangulito que está aquí. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría para calcular A? Calcularíamos con el seno de θ, ¿cierto? Seno de θ es igual al cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sería A y la hipotenusa sería L, ¿no? Sería A sobre L. Por lo tanto, A es igual a L seno de θ. ¿Sí? ¿Cuánto valdría A? Pues sustituimos, ¿no? Sería 0,15 seno de 5. Bueno, lo voy a escribir por acá en otro lado porque ahí ya no me cabe. Entonces, A sería igual a 0,15 seno de 5. ¿Cuánto nos da la distancia A? 0.013. 0.013 metros. Listo. Por lo tanto, la distancia entre las dos cargas sería 2 veces A, ¿no? Importante tener en cuenta que esa distancia A que hallamos es solamente esta. La distancia entre las dos cargas pues sería
2 veces A. Bueno, listo. Entonces vamos a aplicarle sumatoria de fuerza igual a 0, ¿no? Entonces, por tanto, escribo aquí. Por tanto. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas primero en X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fuerzas en X. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la tensión, la componente en X de la tensión y la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces sería tensión seno de teta menos la fuerza eléctrica igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión, si la despejamos de acá, entonces este término está negativo, pasa al otro lado positivo, y el seno de teta pasa a dividir. Sería igual a la fuerza eléctrica sobre seno de teta. ¿Recordad la fuerza eléctrica que es igual? Pues es igual a K, Q1 por Q2, sobre la distancia al cuadrado, llamémosla A, pero sería 2 veces A al cuadrado, por el seno de teta que ya tenemos ahí, ¿no? Listo, ¿no? Entonces simplemente multipliqué lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? K por Q1 por Q2 sobre la distancia que sería 2A al cuadrado. ¿Sí? De esa manera, pues la tensión como tal nos quedaría K. Recuerde que las cargas son iguales. Q1 es igual a Q2, igual a Q. ¿Sí? Lo podemos colocar como Q, normal. Entonces Q por Q me daría Q al cuadrado. Sería K por Q cuadrado sobre 4A cuadrado seno de teta. No voy a reemplazar nada, ¿por qué? Porque todavía no sé cuánto vale Q. Se supone que Q es el valor que voy a encontrar. Entonces, no voy a reemplazar todavía ni a K, ni a A, ni a teta, porque no conozco a Q. ¿Listo? Entonces, ahí podemos dejar esa ecuacioncita de la tensión. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la tensión en términos de Q. De momento solamente hemos realizado la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Entonces, en Y tendríamos la componente vertical de la tensión, que la calcularíamos con el coseno de teta, y el peso. Entonces nos quedaría tensión coseno de teta positiva menos mg negativa igual a 0. ¿Y qué nos queda por hacer? Lo único que nos queda es sustituir esta tensión, que ya la tenemos despejada, aquí, ¿cierto? Y una vez que la despejemos y la reemplacemos ahí, podemos despejar aquí a Q, que es el valor que nos está pidiendo como tal el ejercicio. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a sustituir aquí la tensión. Entonces, ¿cómo nos va quedando el ejercicio? Nos va quedando. Primero reemplazo la tensión. K por Q cuadrado sobre 4A cuadrado seno de teta. ¿Sí? Ahí reemplacé la tensión. Por 1 sobre coseno, ¿no? Por coseno, perdón, por coseno de teta. Por coseno de teta. Negativo pasa al otro lado. Positivo. Igual a mg. ¿Listo? Y lo único que nos hace falta aquí para terminar nuestro ejercicio, que es calcular la carga, es despejar a Q. Pues vamos a despejar a Q. Todo lo demás lo conozco. K es una constante. A ya lo calculé aquí, ¿cierto? Teta me lo da el ejercicio. Teta me lo da el ejercicio. La masa me la da el ejercicio, ¿cierto? Entonces lo único que me queda es despejar. Entonces despejamos. Vamos a despejar a Q. Q cuadrado nos queda igual. Entonces todo lo vamos a pasar al otro lado. ¿Listo? Entonces 4A cuadrado por seno de teta está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar 4A cuadrado seno de teta por mg. ¿Cierto? Todo eso dividida pasa a multiplicar. Sobre. Ahora lo que está multiplicando, que sería K y coseno de teta, pasa a dividir. Me queda K coseno de teta.
¿Listo? Y listo. Lo único que nos queda es sacar raíz cuadrada. Entonces, Q es igual. Raíz cuadrada de. ¿Listo? Entonces sacamos raíz cuadrada y sustituimos los valores. Entonces nos quedaría 4a cuadrado. Recuerden que cuando yo tengo seno sobre coseno se convierte en tangente, ¿no? Entonces es como tuviera aquí tangente de teta por mg sobre k. ¿Listo? Copiamos hasta acá, muchachos, rápidamente, y reemplazan los valores y me dicen cuánto dio Q. Si hay alguna dudita, me preguntan, por favor. No se queden con la duda. Pues. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí en donde se despejó teta, ¿sí? Donde está K por Q al cuadrado sobre 4A. Ese 4A, ¿de dónde salió? O sea, es la longitud de 2 veces A, ¿sí? Pero 2 veces Elevado al A, cuadrado. ¿por qué se puso ahí? ¿Por qué puso ahí 2A? No comprendo, y sí, no sé. Aquí, ¿cierto? Ahí, ajá. Pues va elevado al cuadrado, la distancia al cuadrado. Voy a colocar aquí. Recuerden que la fuerza eléctrica es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿la distancia cuánto vale la distancia? La distancia vale A más A, 2A. Por eso va 2A al cuadrado. Y 2A al cuadrado me da 4A al cuadrado. Sí, ¿Ok? ya entendí, sí. Listo, vale. Tranquilo, no hay ningún problema. Pregunte, que para eso estamos. Entonces vamos copiando, muchachos, y me van a decir numéricamente cuánto les dio Q. ¿Cuánto valía? Reemplazando. ¿Cuánto? ¿Cuánto valía acá, profe? Búscalo ahí en sus apuntes, ahí atrás. Profe, a mí me dio 4,4 por 10 a la menos 8. 4.4, muy bien. Por Profe, 10 a la a mí menos me dio 8. 1,4 por 10 a la menos 8. A mí también me dio 1,4. Bueno, revisen bien. No se le olvide el 4, ¿no? Este 4 que está aquí. Yo es que no tengo calculadora. Me toca creerles. Vuelvan a revisar el resultado a ver si les vuelve a dar lo mismo o les da diferente. Diferente, profe. ¿Le dio el mismo resultado? 4.4. No, me dio 1,4. 1.4. Bueno, ¿quién da más? Me dio igual 1.4. 1.4. Bueno, entonces al parecer este no era el resultado. Revisen bien, ¿no? Revisen bien. Profe, a mí me da 4,4 todavía. Sí está en el lambda al cuadrado la A. No le olvide que va algo al cuadrado, ¿no? Yo es que no tengo calculadora, se me perdió lo mío, no lo encuentro ya como ves. A ver si está por aquí. Profe, disculpe, ¿a qué es igual MG? ¿Perdón? ¿MG a qué es igual? ¿A qué es igual que? Perdón, no lo entiendo. MG ahí en MG la es fórmula masa de por Q. gravedad.
3. La masa está aquí. Ay, no tengo calculadora, muchachos. Voy a tocar conseguir una. No tenía uno, quién sabe qué. No, no tengo. Bueno, ¿cuánto dio entonces? ¿Rectificar? ¿4.4 o 1.4? No, profe, 4,4. A mí también me dio 4,4. 4,4. Revisen bien, ¿no? No creerle a los de 4,4. Me sigue dando 1,4. O sea, por 10 a la menos 8. Sí, de pronto, recuerden que aquí 3 por 10 a la menos 2, ¿no? No sé si de pronto estén colocando bien el valor. Sí, tengo bien No. ese valor. También tengo A elevado al cuadrado. Tangente. A mí también me da 4.4. 4.4. Bueno, rectifiquen, muchachos, los que les está dando 1.4, revisen bien. Porque están dando más 4.4 que 1.4. Revisen bien ahí en la calculadora. ¿Listo? Profe, ¿tengo que dejarlo en kilogramos o te voy a convertir? Pero es que ya está en kilogramos, ¿ve? Ya está en kilogramos, no tiene que convertirle nada, está en kilogramos. 4 también. 4.4, profe. ¿Sí? 4.4, bueno, revisen bien los que les está dando 1.4, creo que de pronto están ahí colocando mal un exponente o algo, ¿no? Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos por el día de hoy. 4 páginas, perfecto. Entonces con eso terminamos por el día de hoy. Déjenme tomar lista rápidamente aquí un pantallazo y terminamos por el día de hoy, muchachos. No es más. Al parecer todos están. Jorman Andrés Sánchez, ¿está por ahí? Jorman Andrés Sánchez, ¿no está? Bueno, no está. Marlon Schneider Rodríguez. Marlon Schneider tampoco está. Estos son los únicos 2 que no están. Los demás están todos conectados. ¿Listo? No es más por el día de hoy, muchachos. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, Hasta que luego. estén muy bien. Nos vemos Hasta el luego, profe. viernes. Hasta luego, profe. Bueno, chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien, muchachos.